Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señor presidente del Gobierno, señores y señoras consejeras que están también hoy presentes. En esta última parte del debate del Estado de la Nacionalidad, permítanme, antes que nada, un recuerdo muy cariñoso, muy afectuoso a una compañera que hoy no está. Y le garantizo que si hoy no está, es porque de verdad no puede estar. Es nuestra compañera Esther González, que es sinceramente, uno de los testimonios de vida más increíbles que he conocido a lo largo de la mía. En el día de ayer hacíamos un análisis del debate de manera profunda, entrando en todos los aspectos que afectaban a Canarias con carácter global. Teníamos una parte importante destinada a otros territorios, pero que de una forma u otra también nos afectaban. Hablábamos de Ucrania, del Sáhara, tendremos alguna propuesta de resolución en el día de hoy. Pero la ventaja de las propuestas de resolución es que aterrizamos de manera concreta. Ese marco general sobre el que trabajamos, pensamos, en esa Canarias actual y de futuro, terminan concretándose, cierto es que de manera acotada por el número de propuestas concretas que se plantean, pero terminan aterrizando, materializándose al final en propuestas concretas, en algo que el ciudadano, la ciudadanía, termina entendiendo, en aquello que quizás comparte en nuestro discurso, pero luego pregunta, ¿y eso en cómo se materializa? ¿En cómo me afecta a mí? Hablamos de la ciudadanía, de nuestros empresarios, empresarias, autónomos, de nuestro sector primario, de la juventud en cuanto a las esperanzas que necesitan, de la gente que peor lo pasa, de nuestros mayores. Y ese es el sentido de las propuestas de resolución, que en la primera parte hacía mi compañera, sobre todo con los temas más sociales, educativos, sanitarios, y me corresponde a mí avanzar en otra materia, quizás los aspectos a veces más difíciles de conectar con la ciudadanía, la economía, el medio ambiente, los aspectos relacionados con la hacienda pública, los aspectos relacionados con la defensa de nuestro fuero. Y quiero empezar quizás con uno de los elementos que más preocupa a la población en general en este instante, y es la elevada inflación por distintos aspectos y sobre todo la alta tensión que en materia de precios está teniendo el incremento de los mismos en dos ámbitos fundamentales, el de la electricidad, la energía y en el ámbito de los combustibles. Y por eso planteamos una serie de medidas claramente dirigidas a intentar controlar desde nuestras posibilidades, pero atendiendo e instando fundamentalmente a aquellas instituciones que en algún caso es el Gobierno de España, pero ni siquiera el propio Gobierno de España, sino a través de decisiones unánimes en el ámbito de la Unión Europea. Y hablo sobre todo para intentar contener los precios en el ámbito de la energía. Nosotros presentábamos una propuesta de baterías que empiezan a coincidir con las que presentaba la Comisión Europea en el día de ayer y que iban a pasar al debate en el Consejo de la Unión Europea a lo largo de estos días. Unas propuestas en materia de control que pasan, por supuesto, por intentar, en primer lugar, sacar al gas a la hora de la configuración del precio, intentar, dentro del mix que determina el precio final de la energía, sacar al gas del mismo, pero también a valorar la posibilidad de figuras impositivas a un sector que siempre ha ganado dinero, ha tenido beneficios absolutamente excepcionales, pero que en este instante los está teniendo de manera absolutamente estratosférica a costa del bolsillo de la mayoría de la ciudadanía de Canarias, de España, de la Unión Europea. Por tanto, esas figuras impositivas deberán formar parte del mix de las medidas que desde Nueva Canarias proponemos, de la misma forma que hay que intentar, en paralelo, establecer determinados cotos a los precios, a los costes para la factura de los ciudadanos, de las empresas y de las administraciones públicas como una medida de choque de manera inmediata. Y luego una que quizás es más estratégica y nos lleva a más largo plazo, pero que será más determinante finalmente, y es la aceleración en esa transición energética, en la apuesta por las renovables, y ahí sí es verdad que nosotros como Gobierno de Canarias, pero también como ayuntamientos y cabildos, tenemos una oportunidad enorme de acelerar esa transición, de intentar democratizarla, como decíamos en el día de ayer, a través del autoconsumo y del fomento, el impulso de las comunidades energéticas.
El otro gran elemento que está tensionando los precios, evidentemente, es el de los hidrocarburos, el de los combustibles. Y ahí es verdad, y me consta que el Gobierno de Canarias, es probable que incluso a lo largo del, no sé si incluso en el día de hoy, va a empezar a tomar medidas dirigidas a un sector claramente afectado, el sector del transporte, también el sector primario, en toda su, digamos, en todos sus subsectores. Pero debemos de seguir avanzando también, y en esto sí que necesitamos la colaboración del Gobierno de España y de la Unión Europea, intentar poner topes también al precio de los combustibles, porque terminan afectando, en definitiva, al conjunto de la ciudadanía a nivel general y de forma más importante a nivel de Canarias, porque tenemos una altísima dependencia, desgraciadamente aún, una altísima dependencia del exterior. Otro elemento que para nosotros fue determinante en el día de ayer y que creo que están esperando por respuestas, muchas de ellas ya se han ido materializando, pero siguen demandándonos de manera importante y además de manera urgente, es a nuestros hermanos y hermanas de la isla de La Palma. Presentábamos propuestas de resolución, una con una visión mucho más estratégica, de futuro. Esta crisis, desgraciadamente, esta erupción nos ha dado una oportunidad, y es la oportunidad de repensar el modelo de isla, de avanzar en las infraestructuras, de ser capaces de una de las islas, sin duda alguna, más sostenibles, me atrevería a decir casi junto con el Hierro, la que ha elaborado una estrategia mucho más sostenible y a la que ahora avanza también la isla de La Gomera de una manera clara, donde pretende en los próximos años tener casi prácticamente ese 100% de un mix desde el punto de vista de energías renovables. Pero pocas, como La Palma o ninguna, donde el 75% de su economía pues estaba basada precisamente en el sector primario, y ese debe ser un esfuerzo extraordinario. Por tanto, planteamos la necesidad de toda una serie de acciones estratégicas con la participación de todas las instituciones, la comisión mixta como un elemento de organización y de coordinación es fundamental, pero creo que es importante que nos exijamos el máximo nivel de participación del conjunto de la ciudadanía palmera. Lo digo porque fue quizás la principal demanda que nos plantearon en la primera sesión de la recientemente constituida Comisión de Estudio para la reactivación y la reconstrucción de la isla de La Palma. Una participación mucho más intensa, más efectiva de la ciudadanía de La Palma, con carácter general, pero a través de esas plataformas, esas asociaciones vecinales, porque obviamente todos tenemos nuestra visión de lo que debiera ser el crecimiento, de lo que debiera ser el modelo de desarrollo, de lo que debiera ser la reconstrucción, pero nadie más legitimado que las instituciones que allí están, pero por supuesto la gente que allí vive, desarrolla su proyecto de vida y que quiere y aspira a seguir viviendo en esa isla. Y luego, evidentemente, nos pedían otra cuestión, lo decía ayer, nunca antes se dio tantos recursos y nunca antes, y hay que reconocerlo, y nos lo reconocían los representantes de las entidades que participaban en esa comisión de estudio, nunca se dio tan rápido. Pero ha sido de tal magnitud el impacto, el ámbito, en las medidas materiales, en los proyectos de vida, en la pérdida incluso de los medios con los que se ganaban la vida, para cientos y cientos de familias en La Palma, que lo que nos pedían es aún más y, sobre todo, cuanto más rápido mejor. Son conscientes de que una vivienda no se hace en 24 horas, pero sí quieren tener definido cuál sería el espacio, la garantía de que finalmente pueden reconstruir su proyecto de vida y que algunas ayudas, como por ejemplo la del alquiler de vivienda, se materialicen de manera lo más inmediatamente posible, porque para muchos son fundamentales. Por tanto, estas propuestas de resolución claramente dirigidas a seguir incidiendo en esa apuesta por la isla de La Palma, a no dejar solos en ningún momento a nuestros hermanos y hermanas palmeras. Y luego, otro sector que ayer yo determinaba como uno de los sectores que yo creo que a lo largo de este año, siempre, pero a lo largo de este año debemos de tener un mimo especial, una sensibilidad especial, y es nuestro sector primario. Tenemos propuestas de resolución para el sector agrícola, para el sector ganadero, para el sector pesquero, porque son fundamentales y precisamente dirigidas a ayudas imprescindibles. Muchas tendrán que ser de nuestra propia Administración, por supuesto, y me consta que también cabildos y ayuntamientos están trabajando de manera decidida en sus ámbitos, en sus entornos más cercanos, para poder hacer viable una actividad que siempre ha estado muy tensionada, pero ahora está realmente en una situación de riesgo importante. A todos nos están afectando el incremento de los precios, pero junto
con el de los combustibles y, por tanto, en el sector del transporte de manera más acentuada a lo largo de los últimos años y de manera muy especial en los últimos meses. Por tanto, instar a una serie de medidas, también en este caso, muchas de ellas en colaboración con el Gobierno de España y en coordinación con la Unión Europea. Es fundamental para conseguir otra de las propuestas de resolución que nosotros traemos aquí, es avanzar en la capacidad del autoabastecimiento alimentario, en la soberanía alimentaria que nosotros defendemos. Ayer no lo comentaba, pero a mí me gusta aclarar estas cuestiones. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, no estamos hablando de un horizonte utópico donde el 100% de lo que se consume en nuestra tierra seamos capaces de producirlo en nuestra tierra. La FAO, el organismo dependiente de Naciones Unidas en esta materia de alimentaria, cuando nos incita a todos los territorios del mundo a avanzar hacia esa soberanía, que por cierto tiene muchísimo que ver también con la transición energética, lo que establece es que seamos capaces, digamos que el factor, el indicador que establece que un territorio es soberano alimentariamente es cuando el 40% de lo que consume lo produce ahí. Y yo he dicho en estos días, sobre todo en la Comisión de Agricultura, que Canarias no debe conformarse con ese parámetro, porque ese puede ser un parámetro que es comprensible, que es asimilable en un territorio que tiene una continuidad, un territorio ampliamente conectado, un territorio que no está aislado y un territorio que, por ejemplo, con respecto a España o a la Unión Europea, no está a más de 2.000 kilómetros, pero además que entre nosotros mismos estamos fragmentados entre 8 islas habitadas. Nosotros tenemos que autoexigirnos un nivel mayor aún que ese 40% en soberanía alimentaria. Por tanto, para el sector primario, una sensibilidad especial y muchas de nuestras propuestas de resolución están dirigidas ahí. Y hay un sector, de una manera concreta también, que es el pesquero, que quizás en estos días ha pasado un poco más desapercibido, pero que tenemos que tener una especial sensibilidad también en Canarias, porque es un sector que parece que es muy pequeño, pero absolutamente estratégico, y necesitan de nuestra ayuda. Por un lado en los combustibles, pero también hemos planteado una medida concreta, específica, que es el sentir permanente de esta Cámara y a la que tenemos que seguir reivindicando todo el tiempo que haga falta al Gobierno de España para incrementar las cuotas de atún rojo que pertenecen a Canarias. Se ha ido avanzando en esa materia, pero consideramos que sigue siendo insuficiente y es clave para la pervivencia del sector de la pesca en nuestra tierra. Luego, algunas cuestiones, digamos, en esa agenda Canarias-España, que son fundamentales. Algunas referidas a la movilidad terrestre y, sobre todo, contextualizándolas en el cumplimiento de los convenios, de los acuerdos que se materializaron en su día y se incumplieron. Por eso presentamos 2 propuestas de resolución, instando a que, de manera breve, ya lo anunciaba afortunadamente el presidente del Gobierno de Canarias en el día de ayer, antes de ayer en su discurso, para la incorporación también de los 407,4 millones de euros en esa adenda al convenio de carreteras vigente 2018-2027. Se ha anunciado varias veces, ya había prácticamente un acuerdo que se materialice de manera clara, pero también que se materialice otro aspecto que está en una disposición adicional de la Ley de Presupuesto del año 2020. Hemos sido capaces de encauzar 100 millones de euros, otros 200 en el presupuesto 2022 y es necesario otros 200 millones para culminar con la deuda de 500 para los presupuestos de 2023 más los intereses, pero además al margen de los mecanismos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si para el 2023 se activaran, que parece que no. Y en ese sentido va otra de nuestras propuestas de resolución, precisamente, y es pedir al Gobierno de España, tendrá que estar muy en sintonía también, obviamente, con la Unión Europea, pues a la flexibilización de esos mecanismos que permitan que los recursos finalmente que nos sobran podamos dedicarlos a los servicios públicos esenciales, porque siguen profundamente tensionados todos nuestros servicios públicos esenciales y vamos a seguir necesitándolos también para ayudar a los sectores más deprimidos. Y planteamos también algunos aspectos que son esenciales, la devolución del IGIC a las empresas turísticas afectadas por la quiebra de Thomas Cook. Es que es una incoherencia que el propio Gobierno de España aprobara una medida, una modificación
para devolver el IVA a las empresas turísticas españolas y que aún a día de hoy no haya sido capaz de aceptar una modificación en el REF para que podamos, porque el Gobierno de Canarias ya ha dicho que total disponibilidad a devolver los casi 5 millones de euros de esas facturas, digamos, se pagaron, que no se cobraron en su momento de las empresas turísticas por la quiebra de Thomas Cook y, sin embargo, sí habían abonado el IGIP correspondiente. Materia del REF también para los próximos meses, es fundamental reorientar algunas cuestiones específicas. Hay que resolver la no autorización en la SEC del comercio triangular. Es fundamental para garantizar la supervivencia de la misma y la diversificación de nuestra economía. Y también para garantizar de una vez por todas la prolongación del disfrute de esta zona especial canaria hasta el 31 de diciembre de 2019. Recientemente se ampliaba, afortunadamente ya hasta el 2027. Hay que terminar de cerrar ese círculo porque es relevante a la hora de la toma de decisiones por parte de muchas empresas esa seguridad jurídica en el horizonte que realmente podrán luego desarrollar su actividad en ese espacio. Y un aspecto en el que afortunadamente creo que tenemos la absoluta unanimidad de esta Cámara y es la visión, en el caso de que se llegara realmente a avanzar en materia de un nuevo modelo de financiación autonómica entre el Estado y las distintas comunidades autónomas, que recojan las propuestas que hemos trasladado, que en definitiva pues son la inclusión de la pobreza y la intensificación del valor de la insularidad como factores de ponderación de la población ajustada en ese proceso de reforma del sistema de financiación autonómica y, por supuesto, aunque parece que sí, pero que no, que en ningún caso, nuestro régimen económico fiscal, es decir, la desvinculación, que declara la desvinculación de los recursos de nuestro sistema de financiación, del sistema de financiación autonómica. Ese para nosotros es un elemento absolutamente, ese sí, innegociable, sin duda alguna. En materia migratoria presentamos una serie de propuestas, ya las avanzaba en el debate en el día de ayer. El primero, y para nosotros es importantísimo, esa política propia que tiene que materializarse a través de distintas herramientas. Una de ellas, evidentemente, es que el Gobierno de España cumpla con un precepto de nuestro Estatuto de Autonomía y que nos permita participar y tener voz en todos los espacios en todos los órganos donde se trata el tema migratorio que de alguna forma pueda afectar a Canarias, cumpliendo, como digo, con el artículo 144.3 de nuestro Estatuto de Autonomía. Y también vuelvo a lanzar hoy, y lo presentamos a través de una propuesta de resolución, la necesidad de ser capaces de articular las medidas necesarias que promuevan un cambio legislativo para conseguir con eso finalmente que todas las comunidades autónomas puedan participar y participen, si es necesario, cuando una de ellas vea seriamente afectada la posibilidad de cumplir con un derecho fundamental, el interés superior del menor, en este caso de los menores extranjeros no acompañados. Y por eso planteamos que este Parlamento nos sentemos, trabajemos para sacar una norma común, sin ningún protagonismo partidario por parte de nadie, sino como institución canaria, sino como representantes del conjunto de la ciudadanía, y hacer valer también un precepto de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobando una iniciativa legislativa propia de este Parlamento, directamente dirigida para su debate en el Congreso de los Diputados y que pueda ser aprobada también allí, esperemos, en su momento, por unanimidad. No refiriéndonos solo a Canarias, refiriéndonos a cualquier territorio, como ha pasado en Ceuta, Melilla o en Andalucía, el que puede haberse claramente afectado. Y tenemos una específica también referida al Pacto de Migración y Asilo, en el que, como debatíamos recientemente, es necesario que esté mucho más orientado en la línea de la respuesta que hemos visto en este momento por parte de Europa ante lo que está sucediendo a Ucrania, que a los antecedentes más cercanos de externalización de fronteras, en absoluto generar la posibilidad de vías legales y seguras y situando los derechos humanos de estas personas en el centro de estas políticas. Y luego, por supuesto, una propuesta también claramente dirigida al pueblo ucraniano, para que el conjunto del Parlamento instar pues, a ese profundo sentimiento de solidaridad y esperar que se vuelva al marco de la legalidad internacional y consigamos parar esa cruenta guerra absolutamente injusta que está costando la vida de miles de personas y el éxodo de millones de ucranianos y ucranianas. Voy terminando, señora presidenta.
En materia turística, también aspectos fundamentales, avanzar hacia un modelo de desarrollo turístico sostenible y incidir al Gobierno de Canarias, junto con el Gobierno de España, buscar mecanismos para seguir evitando, a través de la eliminación de alguna de las tasas o abaratamiento de las mismas, para que el coste de los billetes en un momento como este pueda seguir creciendo, sobre todo en el ámbito aéreo. Una especial propuesta de resolución ante uno de los elementos más estratégicos que tendremos en los próximos años en esta tierra, pero que tenemos que iniciar y abordarlo con decisión, como es el reto demográfico. Siempre pensamos, y me gustaría ahora hacer un especial hincapié también en un elemento, siempre pensamos en cómo ha crecido de manera importantísima en los últimos años, obligándonos en ocasiones a no ser capaces de dar una respuesta adecuada. Más de medio millón de personas en los últimos 20 años. Nadie ha crecido de esta forma tan importante en el resto del territorio español, pero también con esa mirada hacia otros territorios, otras de nuestras islas, fundamentalmente La Palma, La Gomera o El Hierro, que sin embargo sufren un proceso distinto, diferente, que es el de pérdida de población. Por tanto, con ese doble encaje, esa doble mirada, abordar este tema. Y, por supuesto, voy a terminar con dos propuestas de resolución específicas relacionadas con el Sáhara. Una, para seguir apoyando a la gente que permanece en ese campo de refugiados, el más antiguo y probablemente uno de los más duros del mundo, en Tinduf, y, por supuesto, una propuesta de resolución específica. Nosotros también vamos a apoyar todas las propuestas de resolución referidas al Sáhara que se plantean. Coincidimos en los aspectos que ahí están, pero son los aspectos que valdrían para este debate y para cualquiera de los que hemos celebrado hasta ahora. Nosotros hemos querido mantener una porque de manera específica queremos instar al Gobierno de España a volver a sus posiciones históricas de respeto a la legalidad, a las resoluciones de Naciones Unidas, e instar a ese referéndum de autodeterminación, y queríamos que quedara plasmado esa exigencia al Gobierno de España de volver a las posiciones que siempre tuvo y de neutralidad. Muchísimas gracias.